Michael Harrington no debería haber estado conduciendo por ese solitario tramo de carretera comarcal. Su rutina estaba perfectamente programada: levantarse a las 6, desayuno preparado por su chef personal, conducido a la oficina por su chofer, y de vuelta a casa a las 7. Pero hoy, Tomás se había reportado enfermo con gripe, y en lugar de pedir un reemplazo, Michael decidió conducir él mismo. No solo al trabajo, sino a otro lugar después, un lugar tranquilo, un lugar real. La reunión con los inversores había salido exactamente como esperaba. Apretones de manos que duraban un segundo de más, sonrisas que nunca llegaban a los ojos, y promesas construidas sobre cimientos de arena. 20 años como director general de Empresas Harrington le habían enseñado a bailar este baile a la perfección, pero últimamente, la música había empezado a sonar hueca. Volveremos a vernos el próximo trimestre, les había dicho, sabiendo de sobra que eso no significaba nada. Caminando hacia su coche en el garaje subterráneo, Michael se aflojó la corbata y tomó una decisión de último momento. En lugar de tomar la autopista de regreso a su mansión en un barrio elegante, giró hacia la ruta 117, dirigiéndose al oeste desde Boston. El paisaje de Massachusetts se desplegó ante él a medida que la ciudad se convertía en suburbios, los suburbios en pueblos, y los pueblos se desvanecían en tierras de cultivo onduladas. El aire de finales de septiembre tenía un toque fresco, y los árboles apenas comenzaban su transformación anual. Michael bajó la ventanilla de su Bentley, dejando que el desconocido aroma a heno y tierra reemplazara el estéril ambientador. 3 horas después, con el sol comenzando su descenso, se encontró en un camino de tierra cuyo nombre no conocía en un condado que apenas reconocía. Su teléfono había perdido la señal 1 hora antes. El sistema de navegación seguía recalculando sin éxito. Por primera vez en años, Michael Harrington estaba realmente perdido, y sorprendentemente, no le molestaba. El camino serpenteante se estrechaba entre vastos campos vacíos salpicados de maquinaria agrícola olvidada. Vallas de alambre de espino se extendían a ambos lados, con sus postes inclinados por la edad. Había silencio allí fuera, el tipo de silencio que hacía que la ciudad pareciera un sueño distante. No había bocinas, ni voces, ni el zumbido constante de la humanidad. Solo el ocasional susurro del viento entre la hierba alta y el ronroneo de su motor. Fue entonces cuando las vio. Al principio, solo un destello de movimiento, captado por su visión periférica. 2 pequeñas figuras acurrucadas cerca de una verja oxidada a unos 50 metros más adelante. Si hubiera parpadeado, podría haberlas pasado por alto por completo, ocultas como estaban por las malas hierbas crecidas. Michael redujo la velocidad del coche, una extraña sensación lo atraía. Si estuviera en casa en Boston, podría haber pasado de largo, podría haber asumido que alguien más se encargaría de lo que fuera que esto fuera. Pero aquí, a kilómetros de cualquier parte, solo estaba él. Se detuvo, los neumáticos crujiendo sobre la grava. Algo en la quietud de esas figuras, no se habían movido, no habían reaccionado a su aproximación, hizo saltar las alarmas en su mente. Salió del coche, la puerta cerrándose con un fuerte golpe sordo que resonó por el paisaje vacío. «Hola», gritó, dando pasos cautelosos hacia adelante. No hubo respuesta. A medida que se acercaba, la confusión se convirtió en preocupación. Detrás de la verja cerrada se sentaban 2 niñas pequeñas, idénticas hasta el último detalle. Gemelas, con el pelo rubio miel enredado por el viento y la tierra. No podían tener más de 7 años. Su ropa, una vez colorida, a juzgar por los patrones descoloridos, estaba rasgada por los bordes y manchada de barro. Sus caras estaban surcadas por rastros de lágrimas que habían abierto caminos a través del polvo en sus mejillas. Una sujetaba un oso de peluche raído, su relleno visible a través de una costura que había comenzado a abrirse. La otra tenía un brazo envuelto protectoramente alrededor de los hombros de su hermana. Lo que más impresionó a Michael no fue su apariencia, aunque eso ya era bastante alarmante. Eran sus ojos, grandes, cautelosos y demasiado perspicaces para niñas tan pequeñas. Ojos que habían visto cosas que no deberían haber visto. Ojos que albergaban preguntas que ningún niño debería tener que hacer. No gritaron ni lloraron. No intentaron huir. Simplemente lo miraron con esa mirada inquietante,
como si hubieran estado esperando que alguien, cualquiera, las notara. ¿Están bien?, preguntó Michael, agachándose a su altura incluso con la verja entre ellos. Su voz salió más suave de lo que pretendía, casi desconocida para sus propios oídos. ¿Cuándo fue la última vez que había hablado con un niño? Las niñas intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Finalmente, la que tenía el oso de peluche asintió, un movimiento apenas perceptible. ¿Qué hacen aquí solas?, insistió, mirando a su alrededor en busca de cualquier señal de adultos, cualquier señal de vida. No había nada más que campos que se extendían hasta el horizonte. Esperando, susurró la otra niña, su voz tan tenue que Michael tuvo que inclinarse más cerca de la verja para oírla. ¿Esperando qué? A alguien seguro, dijo, con una sencillez que rompió algo dentro de él. La mano de Michael fue a su bolsillo, buscando su teléfono antes de recordar que no tenía servicio. La verja estaba asegurada con un candado oxidado, pero la valla en sí era vieja, los postes sueltos en la tierra seca. Probó una sección y descubrió que cedía con mínima presión. Empujó con más fuerza, creando una brecha lo suficientemente ancha. «Voy a ayudarlas», dijo, sorprendido de lo seguro que se sentía. «¿Pueden pasar por aquí?» Las niñas dudaron, mirándose de nuevo. Luego, lentamente, se arrastraron por la abertura que él había hecho, con movimientos cautelosos como ciervas asustadas. De cerca, parecían aún más frágiles, muñecas delgadas, mejillas hundidas, manchas de agotamiento bajo unos ojos azules idénticos. Michael sintió una opresión desconocida en el pecho. Ira, se dio cuenta. No hacia ellas, sino hacia quien las había dejado allí, en esa verja en medio de la nada, sin nada más que un oso de peluche y la una a la otra. «Me llamo Michael», dijo, manteniendo la voz firme. «¿Cómo se llaman ustedes?» «Soy Emma», dijo la que tenía el oso de peluche. «Ella es Ellie. Es mayor. Por 7 minutos». Este hecho parecía importante para ella, una pequeña certeza en lo que debió ser un mar de incertidumbres. «Emma y Ellie», repitió Michael. «Las voy a llevar a un lugar seguro, ¿de acuerdo?» No esperó su respuesta. Con suavidad, las levantó, una en cada brazo. Eran alarmantemente ligeras, como si recogiera sombras. No se resistieron, sino que se amoldaron a él con la confianza instintiva de los niños que no tienen otro lugar a donde ir. Mientras Michael las llevaba de regreso a su coche, sintió sus pequeñas manos aferrándose a su camisa, sintió sus corazones latiendo contra su pecho. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Michael Harrington tuvo la absoluta certeza de que su próxima acción importaría, e importaría de verdad, de una manera en que los acuerdos de miles de millones de dólares y las fusiones corporativas nunca podrían hacerlo. El trayecto hasta el pueblo más cercano duró 40 minutos. Emma y Ellie iban acurrucadas en el asiento trasero del Bentley de Michael, sus pequeños cuerpos casi engullidos por la tapicería de cuero. Se quedaron dormidas casi de inmediato, el agotamiento finalmente las reclamó ahora que no luchaban por mantenerse alertas. Michael las miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, una extraña mezcla de emociones agitándose en su interior. Había intentado hacerles más preguntas antes de que se durmieran. Las respuestas que recibió fueron escasas, entregadas en esas voces tranquilas y cuidadosas que le hacían doler el pecho. ¿Dónde está su madre?, les había preguntado. Dijo que tenía que irse, había respondido Emma, jugueteando con la oreja de su oso de peluche. Nos dijo que esperáramos en la verja, había añadido Ellie. Dijo que alguien bueno nos encontraría. ¿Cuándo las dejó allí? Las niñas se habían mirado, esa comunicación silenciosa de nuevo. Cuando el sol era pequeño 3 veces, había dicho finalmente Emma. 3 días, Michael se dio cuenta con horror. 3 días solas en ese campo vacío. Dijo cuándo volvería. Estaba llorando, había susurrado Ellie. Dijo que lo sentía. Eso fue todo lo que pudo sacar de ellas antes de que sus párpados se volvieran pesados y sus cuerpos se desplomaran el uno contra el otro. Ahora, al entrar en el estacionamiento del Hospital Regional de la Merced en el pueblo de Lakefield, Massachusetts, Michael se preguntó en qué se había metido.
¿Quién abandona a dos niñas pequeñas al lado de una carretera olvidada? ¿Qué podría llevar a una madre a tal desesperación? La sala de urgencias estaba tranquila cuando entraron, una bendición que Michael no había esperado. Llevaba a ambas niñas en brazos, todavía profundamente dormidas. La enfermera de la recepción levantó la vista, sus ojos se abrieron de par en par al verlos. «Necesitan ayuda», dijo Michael simplemente. Las cosas se movieron rápido después de eso. Llamaron a un médico, la doctora Patterson, una mujer con el pelo canoso y manos eficientes. Las niñas se despertaron cuando ella se acercó, retrocediendo contra Michael hasta que él les aseguró que estaba bien. Las llevaron a una sala de exploración, donde se negaron a soltar las manos de Michael. Las encontré al lado de una carretera rural, explicó a la doctora Patterson en voz baja. Solas, detrás de una verja. Dicen que han estado allí 3 días. La expresión de la doctora permaneció neutral, pero sus ojos se endurecieron. Asintió una vez, luego dirigió una suave sonrisa a las gemelas. Emma, Ellie, voy a revisar si están bien. No les va a doler, se lo prometo. El examen reveló lo que Michael temía. Deshidratación. Desnutrición. Exposición. Pero no había signos de abuso físico, le aseguró la doctora Patterson en voz baja. Necesitan fluidos, comida, descanso. Y tenemos que contactar a las autoridades. Como si fueran convocadas por las palabras, una mujer con un traje de pantalón azul marino apareció en la puerta 1 hora después. Se presentó como Andrea Walsh del Departamento de Niños y Familias. Su rostro estaba profesionalmente inexpresivo mientras observaba la escena, las gemelas en camas de hospital, conectadas a sueros intravenosos, y Michael sentado entre ellas, todavía con su traje de $1000, ahora arrugado y manchado. Señor Harrington, dijo, señalando el pasillo. ¿Una palabra? Michael la siguió, reacio a dejar a las niñas pero consciente de que necesitaba hablar con la funcionaria. Tan pronto como estuvieron fuera de su alcance, el comportamiento de Andrea cambió de neutral a fríamente sospechoso. ¿Dice que encontró a estas niñas abandonadas? Sí, cerca de la ruta 17, a unas 40 millas al oeste de aquí. Hay un camino de tierra que se ramifica hacia el norte. ¿Y no tiene ninguna conexión previa con ellas?, interrumpió. Michael frunció el ceño. Ninguna. Simplemente pasaba por allí. ¿Por qué me pregunta eso? Andrea consultó su tableta. Porque no tenemos registros coincidentes en nuestro sistema, señor Harrington. No hay informes de niñas desaparecidas de su edad en este estado. No hay partidas de nacimiento que coincidan con su descripción o nombres de pila en el condado de Lakefield. ¿Quizás son de otro condado? ¿Otro estado? Lo estamos comprobando. Pero es inusual. Sus ojos se estrecharon ligeramente. Y usted está muy lejos de Boston. Ahí estaba. Michael reconoció el cálculo en sus ojos. Hombre de negocios rico, sin razón aparente para estar en medio de la nada, aparece con 2 niñas misteriosas. No podía culparla del todo por la sospecha. Estaba dando una vuelta. Despejando mi cabeza, dijo, manteniendo la voz firme. Mire, todo lo que sé es lo que le he dicho. Estaban solas, detrás de una verja. Dijeron que su madre las dejó allí esperando a alguien seguro, punto. Andrea tomó nota en su tableta. Tendremos que ponerlas bajo custodia de emergencia mientras investigamos. ¿Qué significa eso?, preguntó Michael, una inesperada protección surgiendo en su interior. Serán colocadas en un hogar de acogida temporal hasta que localicemos a su familia o determinemos los siguientes pasos. ¿Separarlas? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. La expresión de Andrea se suavizó ligeramente. Intentamos mantener a los hermanos juntos, especialmente en casos como este. Pero no puedo hacer promesas. Nuestro sistema está sobrecargado. Michael miró de reojo la habitación del hospital donde Emma y Ellie observaban la puerta con ojos grandes y ansiosos. Ya habían sido abandonadas una vez.
La idea de que las trasladaran entre extraños, posiblemente separadas, le revolvió el estómago. ¿Qué pasa si yo? Empezó, y luego se detuvo, atónito por lo que había estado a punto de sugerir. ¿En qué estaba pensando? Dirigía una corporación multinacional. Vivía solo. Tenía reuniones de consejo, llamadas con inversores y galas benéficas. No estaba preparado para cuidar de 2 niños traumatizados. Y sin embargo. Señor Harrington, instó Andrea. Michael enderezó los hombros. Quiero solicitar la acogida de emergencia. Las cejas de Andrea se arquearon. Eso es un compromiso importante. Soy consciente. Hay visitas a domicilio, verificaciones de antecedentes, requisitos de formación. Lo entiendo. Y tengo los recursos para proporcionarles todo lo que necesiten. Sostuvo su mirada escéptica con firmeza. Las encontré, señorita Walsh. Les hice una promesa de que estarían seguras. Tengo intención de cumplirla. Durante un largo momento, Andrea lo estudió, como si intentara leer sus verdaderas intenciones. Finalmente, suspiró. Iniciar la documentación. Pero esto es muy inusual y no puedo garantizar la aprobación. Michael asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. ¿Qué le había pasado? Esto no era propio de él, actuar por impulso, tomar decisiones emocionales. Era conocido por sus evaluaciones de riesgo calculadas, su lógica fría en la sala de juntas. No por ofrecerse a acoger a 2 niños extraños que había encontrado al lado de la carretera. Cuando regresó a la habitación del hospital, Emma y Ellie estaban sentadas en sus camas, picoteando platos de comida de hospital. Levantaron la vista cuando él entró, sus rostros se iluminaron lo suficiente como para enviarle otro pinchazo al pecho. ¿Nos van a llevar?, preguntó Ellie en voz baja. Michael se sentó de nuevo entre sus camas. No de inmediato, dijo con cuidado. Y he preguntado si pueden quedarse conmigo un tiempo. ¿En su casa? Emma apretó más su oso de peluche. Sí. Tengo una casa muy grande. Demasiado grande, en realidad, para una sola persona. Las niñas intercambiaron una de sus miradas. Entonces Emma preguntó, ¿tiene hijos? No, admitió Michael. Nunca tuve. ¿Por qué no? La pregunta de Ellie fue directa, sin los filtros que los adultos aprenden a aplicar. Michael consideró cómo responder. La verdad era complicada, una serie de decisiones tomadas en pos del éxito, relaciones sacrificadas en el altar de la ambición, el endurecimiento gradual de un corazón que alguna vez había soñado con una familia. Pero al mirar a estas 2 niñas frágiles con sus ojos solemnes, se encontró incapaz de explicar nada de eso. Supongo que estaba esperando, dijo finalmente. ¿Esperando qué? La pregunta de Emma fue apenas audible. Michael sonrió, sorprendiéndose de lo genuino que se sentía. A alguien que me necesitara. A la mañana siguiente, Michael estaba sentado en su coche aparcado frente al hospital, con el teléfono pegado a la oreja. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche haciendo llamadas y moviendo hilos. Ser rico tenía sus ventajas, se abrían puertas, se aceleraban procesos, se hacían excepciones. Pero ni siquiera Michael Harrington podía doblegar todo el sistema a su voluntad de la noche a la mañana. No me importa lo que cueste, Rachel, le dijo a su asistente ejecutiva. Cancela mis reuniones de la semana. El acuerdo de Singapur puede esperar. En los 20 años que Rachel había trabajado para él, Michael nunca había faltado voluntariamente a una reunión. Su confusión era palpable a través del teléfono. Señor, ¿está seguro de que se encuentra bien? ¿Debo enviar al Dr. Lieberman a su ubicación? Estoy bien. Solo necesito tiempo para ocuparme de un asunto personal. Vaciló, luego añadió, necesito que me ponga en contacto con Jim Donovan. Rachel hizo una pausa. ¿Su abogado o su investigador privado? Ambos. Y contacta con Meredith Chen en el departamento inmobiliario. Necesito que prepare la casa del lago para ocupación inmediata. Otra pausa.
La casa del lago no se ha usado en años, señor. Soy consciente. Que esté lista para mañana por la tarde, muebles, servicios, cocina abastecida. Contrata el personal que sea necesario. Pensó por un momento. Y averigua qué necesitan las niñas de 7 años. Ropa, juguetes, lo que sea apropiado. Para su crédito, Rachel no preguntó por qué su jefe de 60 años y sin hijos de repente necesitaba esas cosas. Simplemente dijo, me encargaré, y colgó. Michael se miró en el espejo retrovisor. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, y su cabello plateado, usualmente impecable, estaba revuelto. Parecía mayor, más vulnerable que el hombre que sonreía confiado en la portada de Forbes el mes pasado. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era racional. No era estratégico. ¿Desde cuándo Michael Harrington actuaba por puro instinto? Desde ayer, aparentemente. Desde que 2 pares de ojos azules idénticos lo miraron con una mezcla de miedo y esperanza. Dentro del hospital, Emma y Ellie estaban siendo dadas de alta. La trabajadora social del Departamento de Niños y Familias, Andrea Walsh, estaba allí con papeles y recordatorios severos. La acogida de emergencia era temporal, extremadamente temporal. Solo hasta que se pudiera localizar a una familia de acogida adecuada o se identificara a un miembro de la familia. Michael tendría que completar una formación acelerada para padres de acogida, y habría visitas domiciliarias frecuentes. ¿Han encontrado algún registro de ellas todavía?, preguntó Michael mientras esperaban a la enfermera de alta. Andrea negó con la cabeza. Nada en Massachusetts. Estamos revisando los estados vecinos. El examen médico sugiere que tienen aproximadamente 7 años, pero sin documentación, no podemos estar seguros. ¿Qué hay de su madre? ¿Algún informe de una mujer desaparecida? No en esta área. Andrea bajó la voz. Señor Harrington, tengo que preguntarle, ¿está absolutamente seguro de esto? El sistema tiene recursos para niños como Emma y Ellie. Usted no está obligado a... Estoy seguro, dijo Michael con firmeza. Observó a las gemelas sentadas al borde de la cama del hospital, balanceando las piernas con ritmos idénticos. Llevaban ropa donada del armario de caridad del hospital, vaqueros y camisetas que les quedaban holgados en sus delgados cuerpos. Ya han pasado por suficiente. Andrea lo estudió, luego asintió. Llevaremos a cabo una visita domiciliaria preliminar esta tarde. Supongo que vive en Boston. En realidad, nos quedaremos en mi casa de Stockbridge. Es más adecuada para niños. También estaba más cerca de donde había encontrado a las niñas, aunque Michael no mencionó eso. Tenía en mente su propia investigación. Esa tarde, Jim Donovan llegó a la casa del lago justo cuando Michael estaba acomodando a las niñas. El investigador privado era un ex detective de Boston con un rostro curtido y ojos sagaces que no se le escapaba nada. Observó la escena, la enorme casa de estilo colonial a orillas del lago Stockbridge, el todoterreno de lujo en la entrada, las gemelas explorando cautelosamente el porche bajo la atenta mirada de Michael. Nunca pensé que vería el día, comentó Jim secamente al acercarse. Michael Harrington, jugando a las casitas. Michael ignoró el comentario. Necesito que encuentres a su madre. La expresión de Jim se volvió seria. Cuéntamelo todo. Mientras caminaban por el perímetro de la propiedad, Michael relató los acontecimientos del día anterior, desde encontrar a las niñas hasta la visita al hospital y la acogida de emergencia. Jim escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente en una pequeña libreta. Así que no hay identificación, no hay registros en el sistema, y la única pista es un camino de tierra a 40 millas de aquí, resumió Jim cuando Michael terminó. No hay mucho de dónde sacar. Te llevaré al lugar exacto mañana. Debe haber algo allí que pueda ayudarnos a rastrear de dónde vienen. Jim guardó su libreta. ¿Y cuál es exactamente tu interés aquí, Michael? En 20 años, nunca te he visto involucrarte personalmente en un caso. Escribes cheques, haces llamadas, delegas. No traes extraños a tu casa.
Michael observó a Emma y Ellie, que habían descubierto un columpio colgando de un viejo roble cerca de la orilla del agua. Se turnaban para empujarse, sus risas resonaban en el césped, tímidas al principio, luego más audaces. No lo sé, admitió en voz baja. Simplemente, no pude dejarlas al sistema. Jim siguió su mirada, su expresión se suavizó ligeramente. Bueno, por lo que vale, mi dinero apuesta por una madre en serios problemas. Quizás huyendo de algo, o de alguien. Violencia doméstica, quizás, o algo peor. El hecho de que las dejara donde pudieran ser encontradas sugiere que quería que estuvieran seguras, aunque ella no pudiera quedarse con ellas. O no pudiera protegerlas, añadió Michael con gravedad. Empezaré a investigar. Cámaras de tráfico, informes policiales, ingresos hospitalarios. No debe haber tantas mujeres con gemelas en esta parte del estado. Jim se dispuso a irse, luego hizo una pausa. Una cosa más. Si hay alguien peligroso en la escena, un padre, un novio, podrían venir a buscarlas. Sugiero seguridad adicional mientras resolvemos esto. Michael asintió. Ya está arreglado. La propiedad tiene un sistema de última generación, y he contratado a 2 guardias de paisano. Serán discretos. Jim levantó una ceja. ¿En serio te estás tomando esto en serio? Antes de que Michael pudiera responder, el coche de Andrea Walsh entró en la entrada para la visita domiciliaria programada. Las siguientes horas fueron un borrón de papeleo, preguntas e inspecciones. La casa del lago, aunque llevaba mucho tiempo sin usarse, estaba impecable gracias a la movilización de Rachel de un pequeño ejército de limpiadores y diseñadores. Al anochecer, Andrea parecía cautelosamente satisfecha, aunque todavía perpleja por la implicación de Michael. Continuaremos buscando a su familia, le recordó mientras se preparaba para irse. Este arreglo es temporal. No lo olvide. Después de la cena, pizza, que las niñas se acercaron con asombro, como si nunca la hubieran visto antes, Michael las ayudó a instalarse en una habitación que el equipo de Rachel había preparado apresuradamente pero con habilidad. Camas gemelas con colchas a juego, una estantería llena de clásicos infantiles y una luz nocturna con forma de luna creciente que proyectaba un suave resplandor en las paredes. ¿Todo esto es para nosotras?, preguntó Emma, con los ojos muy abiertos mientras abrazaba a su oso de peluche. Todo, confirmó Michael. Se sentó al borde de la cama de Ellie. Mañana les compraremos más ropa y juguetes. Lo que necesiten. Ellie lo estudió con esa mirada intensa y demasiado adulta. ¿Por qué es tan amable con nosotras? La pregunta tomó a Michael por sorpresa. ¿Cómo podía explicar algo que él mismo no entendía del todo? Porque todo el mundo merece amabilidad, dijo finalmente. Especialmente cuando tienen miedo. Ya no tenemos miedo, dijo Emma desde su cama, pero la forma en que agarraba a su oso desmentía sus palabras. Michael sonrió suavemente. Eso es bueno. Pero está bien si a veces lo tienen. Incluso los adultos se asustan. ¿Tiene miedo?, preguntó Ellie. La pregunta lo traspasó. ¿Tenía miedo? No de peligro físico o ruina financiera, los riesgos habituales que calculaban los hombres de negocios. ¿Pero de fallar a estas niñas de alguna manera? De lo que sea que hubiera hecho a su madre tan desesperada como para dejarlas al lado de una carretera. ¿De los sentimientos extraños e inusuales que despertaban en él? A veces, admitió. Pero ahora mismo, solo me alegro de que estén a salvo. Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta a medias, Michael oyó la pequeña voz de Emma. ¿Cree que mamá volverá por nosotras? Se detuvo en el pasillo, con el corazón pesado. La pregunta no tenía una respuesta fácil, y no les mentiría. Pero de pie allí, escuchando los suaves sonidos de las niñas acomodándose en sus camas, Michael Harrington hizo una promesa silenciosa: averiguaría qué le había pasado a su madre. Descubriría la verdad, por dolorosa que fuera. Y protegería a estas niñas, sin importar lo que esa verdad revelara. Por primera vez en décadas, algo importaba más que el valor para los accionistas o la posición en el mercado.
Algo que no podía cuantificarse en un balance o explicarse en una reunión de junta. Algo que hacía que el vasto imperio que había construido pareciera de repente hueco e insuficiente. Michael fue a su estudio y se sirvió un vaso de whisky, algo que rara vez hacía. A través de la ventana, podía ver la luz de la luna reflejándose en el lago. En algún lugar, allí fuera, había una mujer que había dado a luz a Emma Yeye. Una mujer que, por razones aún desconocidas, había dejado a sus hijas con nada más que un oso de peluche e instrucciones de esperar a alguien seguro. Michael había pasado su vida persiguiendo poder y riqueza, creyendo que esas eran las cosas que importaban. Ahora, frente a la frágil confianza de dos niñas abandonadas, se encontraba cuestionando todo lo que creía saber. ¿De qué servía todo su dinero si no podía responder a la simple pregunta que dos niñas pequeñas querían saber por encima de todo: ¿dónde está nuestra madre? ¿Por qué nos dejó? Mañana, comenzaría a buscar esas respuestas. Esta noche, simplemente estaría agradecido de que, por un giro del destino, él hubiera sido quien condujo por ese camino olvidado ayer por la tarde. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de actividad. Michael estableció una rutina con las niñas que lo sorprendió por lo rápido que se sintió natural. Las mañanas comenzaban con el desayuno en el porche con vistas al lago, panqueques, que las gemelas devoraban con entusiasmo. Las tardes estaban llenas de paseos por la propiedad, visitas de Andrea Walsh y tranquilas sesiones de lectura donde Michael descubrió que tenía talento para las voces al leer La telaraña de Carlota. Durante todo eso, Jim Donovan trabajó incansablemente tras bambalinas. Visitó el lugar donde Michael había encontrado a las niñas, entrevistó a los lugareños en los pueblos cercanos y buscó en bases de datos que la mayoría de la gente desconocía. Pero la búsqueda arrojó frustrantemente poca información. Hasta el séptimo día, cuando Jim llegó a la casa del lago con una carpeta amarilla bajo el brazo. Su expresión, una mezcla de triunfo y preocupación, le dijo a Michael que lo que había encontrado era significativo. «Necesitamos hablar», dijo Jim en voz baja, señalando el estudio. «A solas». Michael miró a Emma y Ellie, que estaban absortas en un juego de mesa con María, la niñera que había contratado para ayudarlas a cuidarlas. «Dame un minuto». Se acercó a las niñas, arrodillándose junto a su juego. «Necesito hablar un rato con el señor Donovan». «¿Estarán bien con María?» Ellie levantó la vista, estudiando su rostro con esa mirada perceptiva. «Parece preocupado». «Solo asuntos de adultos», le aseguró Michael, asombrado de la facilidad con la que esta niña podía leerlo cuando miembros de la junta del doble de su edad a menudo no podían. «No tardaré mucho». En el estudio, Jim colocó la carpeta en el escritorio entre ellos, pero mantuvo la mano sobre ella. «Primero necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta sincera». Michael se tensó. «¿Qué es? ¿Has estado alguna vez en un pueblo llamado Millfield? Está a unas 60 millas al norte de aquí, justo al otro lado de la frontera con Vermont». «No», dijo Michael, frunciendo el ceño. «¿Por qué?» «Porque ahí es donde nos llevó nuestra búsqueda». Jim abrió la carpeta, revelando una impresión de una cámara de tráfico. «Esto es de una gasolinera en Millfield, fechada hace 2 semanas». La imagen granulada mostraba a una mujer de pelo castaño hasta los hombros, con el rostro parcialmente oculto mientras echaba gasolina a un viejo sedán. Pero lo que llamó la atención de Michael fueron las 2 pequeñas figuras visibles en el asiento trasero del coche, 2 cabezas de pelo rubio miel. «Son ellas», dijo, inclinándose más cerca. «Emma y Ellie». Jim asintió. «Eso creo». El empleado se acordó de ellas, dijo que la mujer parecía ansiosa, miraba constantemente por encima del hombro. Pagó en efectivo. Presentó más documentos, un recibo de un motel a las afueras de Millfield, un informe policial sobre una persona sospechosa que coincidía con la descripción de la mujer. «¿Y la madre?», preguntó Michael. «¿La identificaste?» Jim sacó un último papel de la carpeta, colocándolo directamente ante Michael. Era un permiso de conducir, caducado hacía 3 años. La foto mostraba una versión más joven de la mujer de la cámara de tráfico, con los ojos más claros, su sonrisa tentativa pero genuina. Claire Ensley,
dijo Jim, observando atentamente el rostro de Michael. 38 años. Su última residencia conocida era un apartamento en Millfield que fue desalojado hace 6 meses. Antes de eso, vivió en una docena de lugares diferentes en 3 estados en los últimos 8 años. Michael se quedó mirando el nombre, un extraño zumbido en los oídos. Claire Ensley. Claire. La habitación pareció inclinarse ligeramente, décadas desapareciendo en un instante. Debía de haber palidecido, porque Jim se inclinó hacia adelante, preocupado. ¿Michael? ¿Estás bien? Claire, susurró Michael, extendiendo la mano para tocar la fotografía con dedos temblorosos. La conozco. Los ojos de Jim se estrecharon. ¿Qué quieres decir con que la conoces? Michael se hundió en su silla, los recuerdos cayendo sobre él como una presa rota. La risa de Claire en un patio universitario. Su mano en la suya mientras caminaban entre hojas de otoño. La forma en que solía llamarlo, Mickey, la única persona a la que alguna vez le había permitido usar ese apodo. La discusión llorosa en su dormitorio cuando le dijo que aceptaba la pasantía en Nueva York en lugar de seguir su plan de mudarse juntos a Vermont. Estuvimos juntos en la universidad, dijo con voz ronca. Universidad de Boston. 3er y 4º año. Yo, no la he visto desde la graduación. Hace casi 30 años. La expresión de Jim se ensombreció. ¿No se te ocurrió mencionarlo cuando encontraste a 2 niñas abandonadas que podrían estar relacionadas con una vieja novia? No lo sabía, insistió Michael, con la mente acelerada. El nombre no significó nada cuando las niñas me lo dijeron. Solo Emma y ella. Y no tenía ni idea. Se interrumpió, las implicaciones de repente lo golpearon con toda su fuerza. Jim, ¿cuándo era el cumpleaños de Claire? 17 de agosto de 1986, leyó Jim de sus notas. ¿Y las niñas? ¿Cuál es su edad estimada? El médico las puso en alrededor de 7 años. Michael hizo los cálculos rápidamente. Eso significaría que nacieron en 2017 o 2018. Correcto. Jim sacó otro documento. Encontré registros hospitalarios de Claire Ensley. Dio a luz a gemelas el 3 de octubre de 2017. Hizo una pausa, dejando que la importancia de la fecha se asimilara. Exactamente 9 meses después de la última gala benéfica a la que asististe antes de tu ataque al corazón en enero. Michael sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. La gala de Nochevieja en el Hotel Plaza. Su donación anual a su alma mater. El rostro familiar al otro lado del abarrotado salón de baile, mayor, pero inconfundible. Claire, trabajando como camarera para la empresa de catering. Sus ojos se encontraron, el shock del reconocimiento, seguido de una conversación incómoda que se había vuelto más cálida después de unas copas de champán. La invitación a su suite de hotel, aceptada con una mezcla de vacilación y algo que podría haber sido anhelo por un camino no tomado. Se había ido antes del amanecer, dejando una generosa propina en la mesita de noche, una excusa murmurada sobre reuniones tempranas. Tuvo su ataque al corazón 2 semanas después, y en los meses de recuperación y control de daños corporativos que siguieron, el encuentro se había desvanecido a un recuerdo distante, un momento de nostalgia y debilidad en el que no se había permitido detenerse. El padre no aparece en el certificado de nacimiento, dijo Jim en voz baja, observando cómo la comprensión aparecía en el rostro de Michael. Son mías, susurró Michael, las palabras atascadas en su garganta. Emma y ella son mis hijas. La verdad se posó sobre él como un peso físico. Tenía hijos. Hijas. 2 niñas pequeñas que habían estado creciendo, aprendiendo, viviendo durante 7 años sin que él lo supiera. 2 niñas pequeñas que habían sido abandonadas al lado de una carretera, esperando que alguien seguro las encontrara. 2 niñas pequeñas que no tenían idea de que el extraño que las había rescatado era su padre. Jim recogió los documentos de nuevo en la carpeta. Hay más, y nada es bueno. Claire tiene un historial de problemas de salud mental, hospitalizaciones por depresión severa, paranoia, TEP.
El último ingreso fue hace 3 meses, después de lo que los registros hospitalarios describen como un episodio psicótico. Fue dada de alta a una casa de reinserción, pero desapareció 2 semanas después. ¿Por qué nunca me contactó?, preguntó Michael, más para sí mismo que para Jim. Si sabía que las niñas eran mías. Esa es la pregunta del millón. El rostro de Jim estaba sombrío. Pero dado su historial médico, es posible que no estuviera pensando con claridad. Las notas del hospital mencionan delirios sobre ser seguida, sobre personas que intentan llevarse a sus hijas. Quizás pensó que tú eras parte de la amenaza que ella percibía. O quizás sabía exactamente quién era yo y quería mantener a las niñas alejadas de mí, dijo Michael amargamente. El CEO sin corazón que eligió el dinero sobre el amor hace 30 años. No sabemos eso, dijo Jim con firmeza. Lo que sí sabemos es que tenemos 2 niñas pequeñas en la habitación de al lado que no tienen idea de quién es su padre, y una madre que puede estar en serios problemas, médicos, legales, o ambos. La pregunta es, ¿qué les vas a decir? Michael se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Emma y Ellie se reían mientras María las empujaba en el columpio. Su cabello rubio capturaba la luz del sol de la tarde. Sus hijas. La idea era a la vez aterradora y emocionante. Nada. Todavía no. Se volvió hacia Jim. Primero, necesitamos encontrar a Claire. Cualesquiera que sean sus razones para dejarlas, merecen saber qué le pasó a su madre. Y yo merezco escuchar de ella directamente por qué mantuvo a mis hijas en secreto durante 7 años. ¿Y si la encontramos? ¿Entonces qué? Michael no tenía respuesta. El hombre que había sido una semana antes, frío, calculador, centrado únicamente en la próxima adquisición, habría visto esto como un problema a resolver, una responsabilidad a gestionar. Pero ese hombre había estado cambiando desde el momento en que vio 2 pequeñas figuras acurrucadas junto a una verja oxidada. Un paso a la vez, dijo finalmente. Encuéntrala, Jim. Usa los recursos que necesites. Cuando Jim se fue para continuar su búsqueda, Michael permaneció en el estudio, mirando la foto del permiso de conducir de Claire. El rostro que una vez le había sido tan familiar, ahora el de una extraña. ¿Qué le había pasado en los años transcurridos desde que se separaron? ¿Qué dificultades había soportado mientras él amasaba su fortuna? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué tipo de desesperación llevaría a una madre a abandonar a sus hijos, incluso con la esperanza de que alguien seguro los encontrara? Todavía no tenía respuestas. Pero al mirar a Emma y Ellie, sus hijas, Michael hizo otro voto silencioso, cualesquiera que fueran las razones de Claire, lo que sea que hubiera llevado a este momento, lo arreglaría. Se convertiría en el padre que estas niñas merecían, incluso si no tenía idea de cómo serlo. 3 días después de la revelación de Jim Donovan, Michael estaba sentado en su coche fuera de un edificio anodino en Burlington, Vermont. El Centro Psiquiátrico Estatal de Vermont estaba ubicado en una estructura sorprendentemente moderna de vidrio y ladrillo, apartada de la carretera y rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos. Desde el exterior, podría haber sido un pequeño colegio comunitario o una oficina de startup tecnológica, de no ser por las discretas medidas de seguridad visibles para quienes sabían qué buscar. Michael apenas había dormido desde que supo la verdad. Sus noches las pasaba estudiando cada documento que Jim había descubierto, tratando de reconstruir los años perdidos de la vida de Claire. La imagen que surgió fue devastadora, una joven brillante cuya vida se había ido desmoronando gradualmente. Después de su ruptura, Claire había terminado su carrera pero nunca siguió la carrera de enseñanza que había planeado. En cambio, había pasado por una serie de trabajos en toda Nueva Inglaterra, cada uno menos prestigioso que el anterior. Hubo un matrimonio hace 8 años con un hombre llamado Edward Dawson, que tenía antecedentes de denuncias por violencia doméstica de relaciones anteriores. 2 años después, una orden de alejamiento contra Dawson, seguida de un divorcio. Luego el nacimiento de las gemelas, y un patrón acelerado de mudanzas e inestabilidad. A pesar de todo, los registros médicos de Claire mostraban crecientes problemas de salud mental, diagnósticos de depresión, ansiedad, TED,
finalmente, episodios paranoicos que llevaron a múltiples hospitalizaciones. El más reciente había ocurrido después de que encontraran a Claire deambulando por el estacionamiento de un Walmart a las 3 de la madrugada, con las gemelas dormidas en su coche. Estaba incoherente, insistiendo en que ellos venían a por sus hijas. Después de su alta de esa hospitalización, había desaparecido, hasta ayer, cuando la policía estatal de Vermont la encontró durmiendo en su coche frente a una biblioteca en Burlington. El centro psiquiátrico la había admitido bajo internamiento involuntario después de que se pusiera histérica durante el interrogatorio sobre el paradero de sus hijas. Jim había movido hilos para concertar esta visita, pero advirtió a Michael que Claire podría no estar en condiciones de hablar con él. Aún así, Michael tenía que intentarlo. Se lo debía a Emma y Ellie. Se lo debía a Claire. Y si era honesto, se lo debía a sí mismo, al joven que la había amado una vez y había elegido un camino diferente. La enfermera de admisión condujo a Michael por pasillos estériles hasta una pequeña sala de reuniones con iluminación suave y sillas cómodas. Se ha informado a la señorita Ensley de que tiene una visita, pero no le dijimos quién, explicó. La doctora Bennett cree que es mejor evitar cualquier shock inesperado. Ha estado muy medicada durante las primeras 48 horas, pero hoy está más lúcida. ¿Cómo está?, preguntó Michael, su elocuencia habitual fallándole. El rostro de la enfermera se suavizó ligeramente. Está frágil. La doctora puede explicarle su condición con más detalle, pero debe prepararse. Este no es su primer episodio, y la recuperación rara vez es lineal. Señaló un botón de llamada en la pared. Presione esto si necesita ayuda. La traeré ahora. Michael se enderezó la corbata, luego lo pensó mejor y se la quitó por completo, guardándola en el bolsillo. Claire siempre se había burlado de él por su atuendo formal, incluso en la universidad. Te vistes como si te estuvieras disculpando por algo, le había dicho una vez. Quizás tenía razón. Cuando la puerta se abrió de nuevo, a Michael se le cortó la respiración. Claire entró lentamente, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Estaba más delgada que en la foto de su permiso de conducir, su pelo castaño recogido en una simple coleta. Llevaba ropa de hospital, pantalones suaves y una camiseta holgada, que parecía colgarle. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, el mismo azul claro que veía todos los días en Emma y Ellie, ahora nublados por una cautela que le rompió el corazón. Al principio no lo reconoció. Se sentó en la silla frente a él, con la mirada desenfocada, retorciendo nerviosamente la tela de sus pantalones con los dedos. La enfermera se retiró discretamente, dejándolos solos. Claire, dijo Michael suavemente. Soy yo. Michael. Michael Harrington. Sus ojos se fijaron en su rostro, abriéndose con asombro. Por un momento, pareció incapaz de hablar. Luego, con una voz que era a la vez familiar y extraña, susurró, ¿Mickey? El apodo, sin usar durante 30 años, le produjo un nudo en la garganta. Sí. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué está? Se detuvo, su expresión cambiando de confusión a miedo. Las niñas. Mis niñas. ¿Les pasó algo a mis niñas? Están a salvo, le aseguró Michael rápidamente. Están conmigo, en mi casa de Stockbridge. Las encontré, Claire. Al lado de una carretera, detrás de una verja. He estado cuidándolas. Un alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por sospecha. No. Eso no es posible. No puede tenerlas. Es un truco. Empezó a levantarse, pero Michael permaneció sentado, sin hacer ningún movimiento hacia ella. Emma todavía lleva un oso de peluche llamado Señor Bigotes, dijo en voz baja. Ellie es 7 minutos mayor y nunca deja que su hermana lo olvide. Ambas aman los panqueques con arándanos, pero primero sacan los arándanos y se los comen por separado. Claire se hundió en su silla, las lágrimas llenando sus ojos. De verdad las encontró. De verdad las tiene. Se le escapó un sollozo. ¿Están bien?
¿Yo les hice daño al dejarlas allí? Físicamente están bien, dijo Michael con cuidado. Pero extrañan a su madre. Preguntan por usted todos los días. Las manos de Claire temblaron mientras se secaba las lágrimas. Tenía que dejarlas en un lugar seguro. Edward nos encontró de nuevo. Dijo que se las llevaría, que tenía derechos como su padrastro. Que nadie me creería porque estoy loca. Su voz se quebró en la última palabra. No estoy loca. Sé de lo que es capaz. ¿Edward Dawson? ¿Tu exmarido? Michael se inclinó hacia adelante. Claire, él no tiene ningún derecho legal sobre las niñas. Están divorciados, y él no es su padre biológico. Pero él conoce gente. Dijo que conseguiría una orden judicial, que demostraría que yo era una madre incapacitada. Los ojos de Claire se movieron por la habitación, como si esperara que Edward se materializara desde las esquinas. No podía dejar que se las llevara. No podía seguir huyendo. Pensé que si las dejaba en algún lugar, alguien amable las encontraría. Alguien seguro. Y luego, cuando Edward dejara de buscar, cuando averiguara qué hacer, podría volver por ellas. La garganta de Michael se contrajo. A pesar de todo, las niñas abandonadas, la aparente paranoia, había una lógica terrible en las acciones de Claire. El último recurso desesperado de una madre para proteger a sus hijas de una amenaza que creía inminente. Claire, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Jim Donovan, mi investigador, investigó a Edward Dawson. Actualmente se encuentra en New Hampshire, cumpliendo 18 meses por agresión agravada en un caso no relacionado. Ha estado encarcelado los últimos 5 meses. No te estaba siguiendo. Claire lo miró fijamente, con confusión grabada en su rostro. No, eso está mal. Lo vi. Hace 3 semanas, fuera del supermercado. Me amenazó. No era él, Claire. No podía haber sido. Ella negó con la cabeza violentamente. Sé lo que vi. No estoy. Se interrumpió, la duda infiltrándose en su expresión. A menos que. Se presionó las palmas de las manos contra las sienes. Los médicos dijeron que podría estar experimentando delirios de nuevo. Pero se sentía tan real. A Michael le dolió extender la mano hacia ella, ofrecerle consuelo, pero mantuvo la distancia entre ellos. Creo que tú creíste que era real. Eso es lo que importa. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de décadas de separación y malentendidos pendiendo entre ellos. Finalmente, Claire levantó la vista, su mirada más clara que antes. Dijiste que has estado cuidándolas, dijo. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera sabías quiénes eran. El momento había llegado antes de lo que Michael esperaba. Respiró hondo. Al principio, porque necesitaban a alguien, y yo estaba allí. Pero ahora. Claire, sé que son mías. Nuestras hijas. Claire no pareció sorprendida. Simplemente asintió lentamente. Me pregunté si lo descubrirías. Se parecen a ti, alrededor de los ojos. Y son demasiado inteligentes para su propio bien, igual que tú lo eras. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Michael, incapaz de ocultar el dolor en su voz. 7 años, Claire. ¿Por qué? Ella rió, un sonido hueco sin humor. Decirte que la chica que dejaste por tu gran carrera estaba embarazada después de nuestra reunión de una noche. Que el exitoso CEO de Harrington Enterprises había engendrado gemelas con una camarera mentalmente inestable. Sacudió la cabeza. ¿Qué habrías hecho, Michael? ¿Enviar dinero? ¿Insistir en una prueba de paternidad? ¿Acusarme de intentar atraparte por tu fortuna? Cada pregunta lo golpeó como un puñetazo físico, porque no podía decir honestamente qué habría hecho hace 7 años. El Michael Harrington que se había acostado con Claire esa noche vieja había estado en la cima de su poder y arrogancia, ambicioso, despiadado y emocionalmente desapegado de todo excepto de su imperio empresarial.
Habría tenido derecho a saber, dijo finalmente. Sí, admitió Claire, suavizando la voz. Lo habrías tenido. Pero tenía miedo, y luego orgullo, y luego, enferma. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a imaginar decírtelo. Miró hacia otro lado. Y una parte de mí quería quedármelas para mí. Eran lo único bueno y puro en mi vida. Siguen siéndolo, dijo Michael. Y tú sigues siendo su madre, Claire. Nada cambia eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero las dejé. Abandoné a mis bebés. ¿Qué clase de madre hace eso? Una desesperada, dijo Michael. Una madre que pensó que las estaba protegiendo de la única manera que podía. Los hombros de Claire se hundieron. El doctor dice que necesito quedarme aquí. Que necesito un tratamiento integral esta vez, no solo medicamentos y alta. Meses, quizás más. Entonces eso es lo que harás, dijo Michael con firmeza. Recibirás el tratamiento que necesitas, y Emma y Ellie estarán esperando cuando estés mejor. ¿Con usted? La pregunta era apenas audible. Sí, dijo Michael, la certeza llenándolo. Conmigo. Las cuidaré, Claire. Se lo prometo. Y me aseguraré de que sepan que su madre las ama, que usted nunca quiso dejarlas. Que hizo lo que hizo para protegerlas. Claire lo estudió, como si buscara al chico que había conocido bajo el exitoso hombre en el que se había convertido. ¿Por qué debería creerle? Ya se fue una vez. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando hubo que tomar una decisión, eligió su carrera antes que a nosotras. Lo hice, reconoció Michael, la admisión dolorosa pero necesaria. Me equivoqué, y he pagado por esa elección cada día desde entonces, aunque no reconocí el costo hasta ahora. Pero ya no soy esa persona, Claire. Encontrar a Emma y Ellie me ha cambiado. Ellas me han cambiado. Por primera vez, la expresión de Claire se suavizó hacia él. Tienen ese efecto, dijo. Luego, después de un momento de vacilación, nunca les hablé de usted. Nunca les dije quién era su padre. Lo sé, dijo Michael. Yo tampoco les he dicho. Pero creo que deberían saber la verdad, cuando sea el momento adecuado. Claire asintió lentamente. Cuando esté mejor. Cuando pueda ser parte de la explicación para ellas. Tomó un respiro tembloroso. ¿Puedo verlas? No ahora, pero, ¿pronto? Por supuesto. Tan pronto como sus médicos digan que está bien. Michael se inclinó hacia adelante. Preguntan por usted todas las noches, Claire. Nunca dejaron de creer que volvería por ellas. Claire se cubrió la cara con las manos, los hombros temblaban con sollozos silenciosos. Cuando levantó la vista de nuevo, sus ojos estaban rojos pero determinados. Dígales que las amo. Dígales que mamá se está recuperando para poder volver a casa con ellas. Lo haré, prometió Michael. Todos los días. Al salir del centro psiquiátrico una hora después, Michael sintió una extraña mezcla de dolor y esperanza. La mujer que una vez había amado estaba dañada de maneras que él no podía comprender del todo. La madre de sus hijas estaba librando batallas que él solo podía presenciar desde fuera. Pero por primera vez en 30 años, se sintió conectado a Claire de nuevo, no a través del romance o la nostalgia, sino a través de las dos pequeñas vidas que habían creado juntos, por involuntariamente que fuera. En su coche, Michael llamó a Jim Donovan. Necesito que investigues a Edward Dawson más a fondo, dijo sin preámbulos. Claire está convencida de que la amenazó recientemente, a pesar de que se supone que está encarcelado. ¿Crees que podría tener razón? ¿Que no fue un delirio? No lo sé, admitió Michael. Pero no voy a correr riesgos con la seguridad de mis hijas. La palabra hijas todavía se sentía extraña en su lengua, pero cada vez que la decía, algo cambiaba dentro de él, el comienzo de una identidad que nunca esperó reclamar. Pasaron 6 meses con un ritmo que gradualmente se transformó de extraño a familiar y a esencial.
Michael se retiró de las operaciones diarias de Harrington Enterprises, delegando en su director de operaciones y trabajando a distancia cuando era necesario. Los miembros de su junta estaban desconcertados por el cambio, pero una conversación sincera con la presidenta, durante la cual reveló su recién descubierta paternidad, le había asegurado el espacio que necesitaba. Permiso familiar, lo había llamado ella con una sonrisa, aunque a los 60 años, Michael difícilmente encajaba en el perfil de un padre primerizo. La primavera floreció en los Berkshires, convirtiendo la propiedad junto al lago en un paraíso de flores silvestres y cantos de pájaros. Emma y Ellie prosperaron en el aire fresco y el ambiente estable. Habían comenzado en la escuela primaria local en enero, donde pronto se hicieron conocidas por su apariencia idéntica pero personalidades claramente diferentes. Emma, la soñadora, destacaba en arte y narrativa. Ellie, más práctica y analítica, devoraba matemáticas y ciencias con igual entusiasmo. Su estado legal se había formalizado a través de una serie de procedimientos judiciales, pruebas de paternidad, acuerdos de custodia, y finalmente, papeles de adopción firmados tanto por Michael como por Claire. Los certificados de nacimiento de las niñas ahora nombraban oficialmente a Michael Harrington como su padre, un hecho que había aparecido en los periódicos locales a pesar de los intentos de Michael por la privacidad. Las gemelas todavía no sabían toda la verdad. Michael y Claire habían acordado, con el apoyo de la terapeuta de las niñas, esperar hasta que Claire estuviera más estable antes de explicar cómo Michael era más que solo el amable extraño que las había encontrado junto a la verja. Por ahora, él era simplemente Michael, su tutor, su protector, el adulto que nunca se perdía una obra escolar ni olvidaba revisar si había monstruos debajo de la cama. La recuperación de Claire había sido lenta pero constante. Después de 3 meses de tratamiento intensivo de internamiento, había pasado a un programa residencial que permitía más libertad manteniendo la estructura que necesitaba. Michael la visitaba semanalmente, a veces solo, a veces con visitas cuidadosamente supervisadas con las niñas. Estas reuniones eran emocionales pero curativas para todos los involucrados. Hoy era diferente, sin embargo. Hoy, Claire venía a la casa del lago por primera vez, una visita de un día, una prueba para el objetivo final de la custodia compartida. Michael había pasado la mañana en un estado de nerviosismo, revisando y volviendo a revisar los preparativos que llevaban días en marcha. Están demasiado apretadas, se quejó Ellie mientras Michael intentaba asegurarle el pelo en la trenza que siempre le había hecho Claire. Lo siento, pequeña. Aflojó el elástico y lo intentó de nuevo, sus dedos grandes torpes con los delicados mechones. Después de 3 intentos, produjo algo parecido a una trenza, aunque varios mechones rebeldes ya se habían escapado. ¿Mejor? Ellie se giró para examinar su reflejo en el espejo del baño, luego sonrió. Mejor. Pero mamá lo hace más bonito. Lo sé, admitió Michael, sintiendo que su corazón se calentaba por la facilidad con la que Ellie seguía refiriéndose a Claire como mamá, a pesar de los meses de separación. Por eso tenemos suerte de que venga hoy. Puede arreglar mis intentos de aficionado. En la cocina, Emma estaba arreglando flores recién cortadas del jardín en un jarrón, cinias y ojos de poeta en un derroche de color. ¿Cree que a mamá le gustarán?, preguntó ansiosa. Le encantarán, le aseguró Michael, enderezando un dibujo que las niñas habían hecho y que ahora colgaba prominentemente en el refrigerador. El dibujo mostraba 4 figuras de la mano junto a una mancha azul que Michael supuso que era el lago, 2 pequeñas figuras idénticas, una figura femenina más alta y una figura masculina muy alta. La familia Harrington, había escrito Emma en la parte superior con su letra cuidadosa. El sonido de los neumáticos en la grava envió a ambas niñas corriendo a la ventana. Ya llegó, gritaron al unísono, y luego salieron corriendo hacia la puerta principal antes de que Michael pudiera recordarles que caminaran, no corrieran. Claire salió del coche pareciéndose más a su antiguo yo de lo que Michael había visto en meses. Su pelo estaba peinado de forma sencilla pero elegante, su ropa casual pero pulcra. Lo más importante, sus ojos estaban claros y presentes, no nublados por la medicación o el miedo. Apenas había cerrado la puerta del coche cuando Emma y Ellie la abordaron con abrazos, casi tirándola al suelo con la fuerza de su entusiasmo. «¡Guau, mis niñas preciosas!», rió Claire,
arrodillándose para abrazarlas correctamente. Déjenme verlas. Han crecido tanto. Estudió sus rostros, tocando sus mejillas con dedos suaves. ¿Se están portando bien con Michael? En su mayoría, respondió Ellie honestamente, mientras Emma asentía vigorosamente. No sabe hacer bien las trenzas, añadió Ellie, girándose para mostrar la obra de Michael. Los ojos de Claire se encontraron con los de Michael por encima de las cabezas de las niñas, con diversión y algo más cálido bailando en ellos. Bueno, no todo el mundo puede tener mis talentos especiales de madre. El día se desarrolló con una facilidad que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Hicieron un picnic junto al lago, las niñas parloteando sin parar sobre amigos de la escuela y proyectos. Llevaron a Claire a un recorrido por su bosque, mostrándole el fuerte que Michael les había ayudado a construir y la familia de patos con la que se habían hecho amigas. Al final de la tarde, todos estaban tirados en la sala de estar, Claire volviendo a trenzar el pelo de Ellie mientras Emma dibujaba un cuadro de su día. Cuando las niñas salieron a dar de comer a los patos una última vez antes de la cena, Claire se giró hacia Michael con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó Michael, aunque lo sabía. Por cuidarlas cuando yo no podía. Por darles este hogar, esta seguridad. Señaló la cómoda habitación con sus evidencias de niños por todas partes, juguetes, libros, dibujos pegados a las paredes. Por no odiarme por haberlas mantenido lejos de ti todos esos años. Michael negó con la cabeza. Nunca podría odiarte, Claire. Especialmente ahora que entiendo por lo que estabas pasando. La sonrisa de Claire era triste pero genuina. Te has convertido en un buen padre, Mickey. Mejor de lo que hubiera esperado de ese chico ambicioso que conocí en la universidad. Tener hijos te cambia, dijo Michael. Era un cliché, pero como la mayoría de los clichés, contenía una verdad fundamental. Ellas merecían algo mejor que el hombre que yo era. Así que tuve que convertirme en otra persona, alguien mejor. Claire asintió, la comprensión en sus ojos. La doctora Matthews cree que puedo pasar a vivir de forma independiente el próximo mes. Un apartamento cerca del centro, donde pueda continuar con la terapia ambulatoria pero tener más libertad. Es una noticia maravillosa, dijo Michael, diciéndolo en serio. ¿Será en Burlington? Claire vaciló. En realidad, estaba pensando en Stockbridge. Hay un programa similar aquí, y estaría más cerca de las niñas. De todos ustedes. La implicación quedó en el aire entre ellos, no solo más cerca de las gemelas, sino también de Michael. Estos meses de preocupación compartida por sus hijas habían reconstruido una conexión que ninguno de los dos esperaba redescubrir. Creo que eso sería bueno para todos, dijo Michael con cuidado. Emma y Ellie estarían encantadas de tenerte cerca. ¿Y usted?, preguntó Claire, con igual cuidado. Antes de que Michael pudiera responder, las niñas irrumpieron en la habitación, sin aliento por la emoción de su aventura de dar de comer a los patos. El momento pasó, pero la pregunta quedó, sin respuesta pero no olvidada. Esa noche, después de una cena con el famoso espagueti de Claire, recreado con mucha aportación de las gemelas, llegó el momento de la conversación para la que se habían estado preparando. La terapeuta de las niñas les había enseñado a abordarla con suavidad pero honestidad, apropiada para la edad y comprensión de las niñas. Se reunieron en la sala de estar, las gemelas acurrucadas entre Claire y Michael en el gran sofá modular. Emma abrazaba a señor Bigotes con fuerza, sintiendo la importancia del momento por las expresiones de los adultos. Emma, Ellie, comenzó Claire, con la voz firme a pesar de su obvio nerviosismo. Necesitamos contarles algo importante sobre Michael, sobre mí y sobre nuestra familia. Las niñas miraron entre ellos, curiosas pero sin miedo. Habían vivido suficientes cambios en sus cortas vidas como para abordar la nueva información con resiliencia. Saben cómo Michael las encontró ese día junto a la verja, continuó Claire. Lo que no saben es que Michael y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que nacieran ustedes. ¿Como amigos?, preguntó Ellie. Sí, como amigos, sonrió Claire. Muy buenos amigos, en la universidad.
Luego perdimos el contacto durante muchos años, añadió Michael. Hasta una noche especial de Nochevieja, cuando nos encontramos de nuevo por casualidad. La frente de Emma se arrugó en concentración. ¿Fue así como supiste dónde encontrarnos? ¿Por qué conocías a mamá? No, cariño, dijo Michael suavemente. Encontrarlas fue completamente por accidente, o quizás por destino. Pero lo que queremos decirles es quién soy yo para ustedes. Claire tomó las manos de sus hijas entre las suyas. ¿Recuerdan cuando me preguntaron una vez por su papá, y les dije que vivía lejos? Las gemelas asintieron solemnemente. Bueno, resulta que no estaba tan lejos como pensaba, dijo Claire. Y ahora está muy cerca. De hecho, está aquí mismo. Por un momento, la confusión reinó en los rostros de las niñas. Entonces Ellie, siempre más rápida para procesar la información, se giró hacia Michael con los ojos muy abiertos. ¿Es usted nuestro papá? Michael asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. ¿Nuestro papá de verdad?, preguntó Emma, con la voz pequeña pero sin estar molesta. ¿Cómo que nos hiciste tú? Sí, logró decir Michael. Soy su padre biológico. Pero no sabía de ustedes hasta después de encontrarlas. Su madre y yo estuvimos separados mucho tiempo, y yo no sabía que tenía hijas tan increíbles. Las niñas guardaron silencio, procesando esta revelación. Entonces Emma preguntó, ¿por eso nos cuidaste? ¿Por qué eres nuestro papá? Las cuidé porque necesitaban a alguien, dijo Michael sinceramente. Entonces no sabía que era su padre. Pero una vez que lo descubrí, me propuse aún más darles el mejor hogar que pudiera. ¿Así que ahora somos una familia de verdad?, preguntó Ellie. ¿Con mamá y papá y todo? Claire y Michael intercambiaron miradas. Somos una familia, confirmó Claire. Puede que no se parezca exactamente a otras familias, porque todavía me estoy recuperando y necesito vivir separada un tiempo. Pero ambos las amamos muchísimo. Más que nada en el mundo, añadió Michael. Emma pareció pensativa. ¿Por eso mira a mamá así a veces? ¿Cómo?, preguntó Michael, sorprendido. Todo tierno y meloso, aclaró Emma, haciendo una mueca que presumiblemente era su interpretación de tierno y meloso. Claire rió, rompiendo la tensión. Tu padre siempre ha tenido un rostro muy expresivo. Es una de las cosas que recuerdo de él de la universidad. Además de su horrible forma de bailar, añadió en un susurro teatral a las niñas, que se rieron. Mi forma de bailar ha mejorado significativamente, protestó Michael con indignación fingida. Pruébelo, desafió Ellie, levantándose de un salto y corriendo hacia el sistema de altavoces que Michael había instalado. Conectó su tableta con habilidad y se desplazó por su lista de reproducción. Triunfalmente, seleccionó una canción pop con un ritmo pegadizo que Michael reconoció vagamente de las fiestas de baile matutinas de las niñas. Batalla de baile familiar, declaró Emma, tirando de Claire para que se levantara mientras ella agarraba las manos de Michael. Y así, a la cálida luz de una tarde de verano, con el crepúsculo cayendo sobre el lago, la recién reconocida familia Harrington bailó, torpemente, alegremente, juntos. Michael cruzó la mirada con Claire mientras ambos intentaban seguir los entusiastas movimientos de sus hijas, y vio en su sonrisa el mismo asombro que él sentía, que después de todos los giros equivocados, todos los años perdidos, todo el dolor soportado, de alguna manera habían encontrado su camino hacia este momento de pura e inesperada felicidad. No fue perfecto. Claire todavía tenía un largo camino de recuperación por delante. Michael aún estaba aprendiendo el lenguaje de la paternidad. Emma y Ellie tendrían preguntas y, algún día, quizás rabia por los años de separación. Pero al ver la risa de sus hijas, al ver a la mujer que le había dado estos preciosos regalos finalmente en paz, Michael supo con certeza en lo más profundo de su ser que la familia que estaban construyendo, por poco convencional, por frágil que fuera, era el mayor logro de su vida. Más tarde, después de que Claire se fuera con promesas de volver pronto y las niñas estuvieran acostadas, Michael se quedó parado en la ventana de su estudio, observando la luz de la luna en el agua.
En su escritorio estaban los papeles finales de adopción, oficializando lo que su corazón había sabido desde el momento en que Jim Donovan le mostró el permiso de conducir de Claire. Era padre. Estas niñas extraordinarias eran sus hijas. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, el camino menos transitado lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar.